Bienvenidos televidentes de vertvnoticias.com. Este es el primer espacio del programa Sin Guabineo. Gracias a VerTV por este espacio dado para los jóvenes, ya que vemos unos síntomas en los cuales no tenemos un futuro prometedor y planteamos la política y nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras propuestas y soluciones a los distintos invitados que vamos a tener. Es un espacio de libertad de expresión, sin miedo, sin tapujos, donde vamos a hablarle claro a las personas, a la sociedad civil, sin ningún color político y llegándole con un mensaje de reconciliación, pero, como dije al principio, hablando claro. Hoy tenemos como invitados a Fabio Valentini, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, y Alfredo Grafe, coordinador nacional de Voto Joven, y vamos a hablar del rol de los jóvenes en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, VerTV Noticias y @Eusebio Costa. Empezamos con Fabio, hablando sobre que hoy en Venezuela tenemos problemas y hay una gran desesperanza de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y muchos partidos políticos ven esta fecha como la panacea, como la solución de los problemas de los venezolanos y como que de ahí va a haber realmente un cambio político. ¿Cuál es la postura de los jóvenes a través de las universidades? ¿Cómo ven el 6 y cómo ven el 7 de diciembre? Sí, yo creo que nosotros como jóvenes entendemos que el 6 de diciembre es el inicio de ese cambio político, es el inicio de ver ese tipo de cambios que nosotros queremos evidenciar desde el órgano más importante, desde el poder más importante que nosotros tenemos. Y es precisamente ese deber que nosotros tenemos, el de recuperar la institucionalidad del poder legislativo como el poder de mayor orden y de mayor alcance en cuanto a la representatividad de los intereses de los ciudadanos. Hoy tenemos diversos problemas que nos atañen a nosotros, a los jóvenes. ¿Cómo nosotros vemos el 6? Como una oportunidad, como una gran oportunidad que nosotros queremos aprovechar y con ello nosotros lograr entonces que el 7 inicie un cambio político donde nosotros los jóvenes también tengamos un espacio. Por ello sí consideramos que las esperanzas se tienen que dar para este 6 de diciembre, de que tenemos que salir, recuperar la institucionalidad del voto y el deber ciudadano que nosotros tenemos que implantar como nueva generación en este país y bueno, por sobre todo también defender los votos, no solo participar, no solo motivar, sino también defender y participar de este acto público electoral. Sí, vemos como tenemos también a Alfredo Grafe, que pertenece a Voto Joven, organización juvenil reconocida nacionalmente y que tiene una larga trayectoria en las elecciones que han tenido Venezuela. Y sobre todo la pregunta dirigida a estas elecciones del año 2015, donde el panorama es distinto, donde existen presos políticos, donde hay escasez, donde hay problemas que afectan a todos los venezolanos y donde vemos un gobierno que no goza de popularidad. ¿Cuál es el trabajo que tiene Voto Joven como organización juvenil para canalizar los problemas y para convencer con palabras y acciones a los venezolanos que nuestro derecho democrático tiene la solución el 6 de diciembre? Bueno, primero felicitaciones, Eusebio, por el espacio y gracias por invitarnos. Voto Joven va sencillamente organizando jóvenes que tengan la motivación de trabajar. Y cuando yo digo jóvenes, no digo entre una edad u otra, yo digo todas esas personas que se levantan todos los días y piensan que el país puede ser un país mejor, que el país puede ser un país más democrático, que los problemas los podemos resolver en conjunto y no enfrentándonos. Bueno, Voto Joven es un espacio para usted. Mi abuelo cree en eso y mi abuelo es miembro de Voto Joven, a pesar de que no es joven, con lo que muchos entenderían. Nosotros vemos estas elecciones, imagínate como si esto fuese una temporada de béisbol. Hay juegos más importantes que otros, hay juegos que si pierden te eliminan. El 6 de diciembre es un juego muy importante, pero no es un punto donde el país se acaba o el país renace. 6 de diciembre tiene que ser la confluencia, tiene que ser el camino por el cual muchos esfuerzos, muchos trabajos generará resultados para uno y resultados para el otro. La situación económica, la represión, los estudiantes detenidos, los presos políticos, la falta de liderazgo de unos o la falta de liderazgo de otros, tendrá una expresión en las urnas. ¿Qué hace Voto Joven? Que esa expresión sea genuina. ¿Qué hace Voto Joven? Organizar a los chamos para que podamos estar trabajando ese día. ¿Para qué? Para que lo que los venezolanos hoy pensamos, lo que los venezolanos hoy tenemos en nuestra cabeza, primero entendamos que es clave votar.
En estas elecciones votar no es lo único que hay que hacer, votar no es suficiente, pero votar es necesario, votar es ese primer punto de acción. ¿Qué más hay que hacer? Hay que movilizar, hay que ser testigos, hay que defender los votos, hay que motivar al voto, hay que involucrarse, porque en una situación como la que está el país hoy, si fuese una democracia tradicional, plena, garantizada, yo te digo, mira, votamos y dejamos la cuestión en manos de los políticos, pero hoy no es así. Los ciudadanos somos los líderes de nuestras comunidades y cuando la ciudadanía se organiza, es lo único más poderoso que puede enfrentar a todo un Estado. Sí, es importante, sobre todo porque muchas personas tienen hoy una desconfianza y una desesperanza y se vive porque vemos cómo el CNE ha marcado sus posturas con el tema de la observación internacional, ha marcado sus posturas también sobre lo tardío que fue la fecha de las elecciones parlamentarias y sobre todo la pregunta hacia las universidades. ¿Cuál va a ser el rol de las universidades de cara a unas elecciones parlamentarias? ¿Qué propuestas van a dar a los candidatos? ¿Qué exigencias le van a hacer a los candidatos ante también un conflicto universitario que se vive en las universidades y sobre todo con presos? Vimos el caso de Marco Coelho que tuvo que irse del exilio y sabemos cuál es la dificultad que tiene un joven que piensa distinto, que quiere luchar por su país y que ustedes hoy viven y que pueden ser perseguidos. Por eso, ¿qué rol va a tener el movimiento estudiantil de cara a las elecciones del 6 de diciembre, y no solo pensando en el 6 de diciembre, sino en el 7 de diciembre, cómo hacer que las personas confíen, cómo hacer que las personas voten libremente y cómo incentivar no solo al voto, sino a la defensa del voto? Sí, yo creo que el primer rol, que es el aspecto de la universidad, evidentemente la universidad funciona como la formadora de la reserva moral del país, que somos nosotros los jóvenes, y entonces ya queda de nuestra parte como estudiantes organizados como movimiento estudiantil, junto a organizaciones como Voto Joven, que representan también, como decía Alfredo, no solo a un gremio particular, el de los estudiantes, sino a toda la juventud venezolana. A nosotros entonces organizarnos como jóvenes y tratar diferentes aspectos que puedan contribuir y que puedan sumar en estas elecciones. Nosotros somos estudiantes, queremos que nuestros candidatos también se comprometan con la realidad que vivimos nosotros los estudiantes en cada una de nuestras casas de estudios, realidades muy diferentes en cada casa de estudio, pero que al final entonces los diputados van a tener influencia dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional, con todo lo que sucede dentro de las universidades, y nosotros entonces nos vamos a organizar en diferentes oportunidades y situaciones que vamos a hacer como universidades y como movimiento estudiantil. Está la parte de la captación de testigos, está la parte de la motivación y después entonces está la parte de la defensa del voto. La parte de la defensa del voto tenemos entonces el empoderamiento ciudadano y el de hacerle entender a las personas de que ellas mismas son los guardianes de su propio voto. Es decir, que si bien tenemos un CNE, que si bien sabemos que hay una maquinaria electoral y una ingeniería electoral muy bien desarrollada por el gobierno y por funcionarios dentro del CNE, nosotros como ciudadanos tenemos esa fuerza también y tenemos ese poder para reclamar elecciones justas, pero también para validar esas elecciones y validarlas a través de métodos pacíficos y civiles. Sí, Alfredo, el movimiento estudiantil siempre ha llevado un mensaje de autonomía. Y bueno, tú como eres exmiembro y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Simón Bolívar, siempre han llevado un mensaje de reconciliación, no hablando de rojos ni azules. Y yo creo que el mensaje que se tiene que llevar a opinión personal, como esto es un espacio de opinión, tiene que ser un mensaje que no catalice odio ni polarización, sino un mensaje que incentive a un cambio por jóvenes como nosotros que somos la esperanza y que no tenemos futuro. ¿Qué mensaje se va a llevar a nivel nacional? ¿Qué mensaje se va a llevar a los sectores populares? ¿Qué mensaje se va a llevar para darle credibilidad a ese voto, que es nuestra herramienta democrática? Y va a haber trabajo mancomunado con las ONG, con juntas parroquiales, a través de Voto Joven, Movimiento Estudiantil. ¿Cuál es la meta el 6 de diciembre y cuál es la meta el 7 de diciembre? Sí, mira, la defensa del voto requiere por lo menos 200.000 venezolanos organizados en la calle y ninguna organización es capaz de tenerlo por sí sola. Ni los partidos, ni Voto Joven, ni el movimiento estudiantil, nadie. Nadie tiene 200.000 venezolanos. Y cuando tú divides 200.000 venezolanos entre más o menos 14.500 centros que hay, te da poco más de 13 personas por centro. Que al final, cuando uno va a votar, ni siquiera ve 13 personas, es muy poco. No te das cuenta del peso que tiene. Lo primero es poder tener un mensaje claro en las calles. Tú hablas de que el país se está despolarizando. Yo lo que creo es que
los valores de la sociedad están cogiendo un significado totalmente nuevo, donde los jóvenes tenemos que saber leerlos y tenemos que saber entenderlos. Este es un país que a la vuelta de la esquina no va a estar dividido entre chavistas y opositores, es un país que se está reconfigurando, que la base de la sociedad se está definiendo de nuevo, y es nuestra labor no solamente para el 6 de diciembre, sino en un plazo de los próximos 5, 10, 15 años, entender cuáles son esos nuevos valores y codificarlos de una manera de generar una propuesta amplia. Es decir, yo espero y aspiro que en los próximos 2 años no escuchemos a nadie diciendo soy opositor y tengo que convencer chavistas. Eso ya va a desaparecer, como en algún momento desapareció con el presidente Chávez, soy adeco y tengo que convencer copellanos. No, era un escenario nuevo. Voto Joven tiene que organizarse, Voto Joven está con sus equipos regionales y circuitales, levantando voluntariado a través de eventos deportivos que estén a la disposición de los grupos de apoyo a cada centro. ¿Cuál es el mensaje para el 7 y para el 6? Señor, si usted tiene un negocio, si usted tiene un abasto y los números no le están dando, y usted ve que vende, pero los números no le dan, ¿qué decide usted? ¿Deja el negocio, no va al negocio, no participa, no trabaja en el negocio y dice, no, porque me están robando, yo no voy? O va y lo abre, va y vende, va y echa números, cierra el negocio, llama a los empleados, le pregunta qué tiene, le pregunta qué no da y cuadra las cuentas. Es decir, si usted no confía en el CNE, si usted no está seguro del voto, si usted tiene 1000 dudas, participe, involúcrese hasta lo más que pueda y se va a dar cuenta que con su participación, que con su presencia tiene mucha más seguridad. Sí, recordamos a los televidentes, pueden seguirnos a través de Ver TV Noticias en Twitter y mi cuenta personal, @Eusebio Costa, para comentarios y preguntas que tengan a Fabio y Alfredo sobre el programa de hoy, que es la participación y el rol de los jóvenes. Ahora, obviamente en estas elecciones parlamentarias existe la postura de la unidad, también hay posturas de candidatos independientes y está la postura del oficialismo. ¿Qué opinan ustedes de la unidad? ¿Y cómo ven estas elecciones en el 2015 con los problemas que ya hemos mencionado, de problemas de escasez, problemas sociales, problemas de supresión de libertades? ¿Cómo ven estas elecciones parlamentarias y cuál es la exigencia desde las universidades, desde la juventud, que no tiene futuro porque está hipotecado, a esos partidos políticos? Para que no se vean las elecciones como quién tiene más poder en su partido, quién tiene más curules, quién tiene más puestos, sino que se vea como realmente ganar la mayoría simple, que es la meta, y tener un cambio político de fondo. ¿Cuál es la exigencia que le hacen los jóvenes desde las universidades, por ejemplo? Sí, bueno, primero que nada se respeta el derecho que tienen todos los ciudadanos a postularse y, bueno, siguiendo sus derechos civiles y políticos, a entonces ser candidatos o no ser candidatos y aspirar a un cargo dentro de la Asamblea Nacional a través de las próximas elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, creo que la exigencia básica de los jóvenes a cada uno de los candidatos, sean de la Mesa de la Unidad Democrática, sean los independientes o sean los oficialistas, es precisamente a trabajar y aprovechar el cargo por el cual fueron votados dentro de la Asamblea Nacional para en verdad organizarse cívicamente, desarrolladamente y con un objetivo común, que es Venezuela, a poder entonces entablar políticas públicas adecuadas para solventar los casos y las penurias que hoy la sociedad venezolana está viviendo. Dentro de esa sociedad venezolana estamos nosotros, los jóvenes. Las exigencias que nosotros puntualmente como jóvenes queremos hacer no son solo en el ámbito universitario, no son solo en el ámbito de cada una de las necesidades que tenemos en nuestras casas de estudio o tal vez de un tema que sucede en la mayoría de las casas de estudio, que es el tema de la inseguridad, por ejemplo, sino que es también que se incluyan a las universidades, que se incluyan a las academias para lo que sería la propuesta de políticas públicas y para que nosotros como jóvenes también tengamos participación. Esto se ha podido desarrollar en otros países, creemos que en Venezuela puede existir ese diálogo y que nosotros, inclusive los jóvenes, podemos ser los intermediadores de ese diálogo. Sin embargo, nuestras exigencias son para todos y cada uno de los candidatos, sin importar colores, sin importar cada uno de su posición o afinidad política. Los diputados que lleguen a la Asamblea Nacional a instalarse el 5 de enero del año 2016 van a ser diputados que se tienen que comprometer con la realidad universitaria, pero también con la realidad del país. La misma pregunta, Alfredo, porque me parece súper importante, es a través de Voto Joven, que es una organización autónoma de participación, ¿cuál es la exigencia que se tiene a los candidatos, sean oficialistas, sean de oposición, sean independientes, de cara a el 10 de enero que se asume la nueva Asamblea Nacional para el futuro que hoy no tienen los jóvenes ni todos los venezolanos? Mira, yo creo que hemos llegado a donde estamos y el país entró en una grave crisis política en los últimos 16 años por no tener partidos sólidos. Entonces, lo primero es a los ciudadanos, exijamos a los partidos que estén a la altura.
Exijámosle a esas personas que aspiran a ser que estén en un partido. Voto Joven es una organización apartidista, pero no antipartidista. La política se hace con partidos, la política se hace con ideología, la política se hace con pensamiento. Por ahí hay líneas en Twitter, no, yo no voto por partidos, yo no voto por ideologías. Bueno, ¿y entonces usted por qué vota, pana? O sea, aquí nosotros tenemos que votar por alguien que tenga unas ideas, que tenga unos planteamientos y que esos planteamientos pueda llevarlos a la acción. Cada vez que yo escucho a una persona, no, es que yo no me apoyo a ningún partido, no, es que yo soy el candidato de los pobres, yo digo, esa persona está mintiendo. Porque para hacer una campaña, porque para tener una estructura, porque para tener defensa del voto necesitas una estructura. Que tú no la quieras llamar partido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La política se hace con ideología y se hace con pensamiento. Que hay personas descontentas con los partidos, válido. Pero la solución no es caerle a piña a los partidos, porque a ver, históricamente en Latinoamérica tenemos ejemplos de cómo cuando la política no la asumen los políticos y cuando la política pierde la ideología, se vuelve netamente en plataformas electorales que tú puedes tener en el mismo grupo unas personas que creen en el mercado, puedes tener unas personas que creen en el comunismo y sencillamente estar de acuerdo porque quieren ganar unos votos. Este país necesita un pensamiento y una política clara, que la democracia sea útil, que la democracia funcione. Eso es lo que yo le exijo a mis diputados, que me piden el voto ahorita, sí, pero yo después le pido que vayan a la asamblea, que me están ofreciendo leyes, sí, pero yo quiero que los diputados sean los primeros que cumplan las leyes, que no haya tráfico de influencias, que no haya corrupción, que me dicen que están defendiendo la democracia, sí, pero es que yo quiero que el próximo presidente de la asamblea sea un demócrata dentro de la asamblea, y no porque durante 5 años Diosdado Cabello estuvo callando a toda una fracción de un lado, ahora yo espero que otro sector se levante y se ponga en la presidencia de la asamblea y entonces calle a Diosdado Cabello. Yo creo que lo que el país espera es de la oposición o del chavismo, de cualquiera que esté en la asamblea, que demuestre un país posible, porque la situación en la que estamos hoy, que tiene un gobierno enfrentado contra la gente, está agotada y está asfixiada para todos los venezolanos. Sin guabineo, señores, aquí hablamos claro y raspado. La pregunta, para dar conclusión a este primer espacio que nos dio VerTV Noticias, es cuál va a ser la postura y el proyecto que plantean desde la universidad. Repito, Fabio, hemos visto proyectos como el que salió a la cara, Estudiantes por Venezuela. ¿Qué proyecto tienen las universidades creíbles, accesibles? Como decía Alfredo, es complicado buscar tantos testigos con 2 meses que ya quedan de cara a las elecciones parlamentarias. ¿Cuál va a ser la postura? Y si vuelve a ocurrir lo que pasó, valga la redundancia, en las elecciones del 14 de abril, que se denunció un fraude, ¿cuál va a ser la postura de los estudiantes llamando a la sociedad civil y sobre todo defendiendo esos votos que acabas de mencionar? ¿Cuál es el proyecto que tienen en las universidades? Sí, tú ya has mencionado uno de los proyectos, vuelvo a repetir que los jóvenes vamos a trabajar en alianza. Otro de los proyectos que se está entablando es directamente al cómo se puede defender los votos y en dónde se puede defender los votos. Esto nosotros lo estamos haciendo con una serie de instituciones que tienen una buena trayectoria en el sistema y que conocen muy bien el sistema electoral venezolano, y precisamente queremos entonces llegarle a esos centros donde tal vez muchos partidos que no son del oficialismo, inclusive los independientes, se les dificulta llegar debido entonces a la organización y a la maquinaria que precisamente ha puesto el oficialismo en cada uno de esos centros y donde muchas veces no hay voz y no hay credibilidad. Nosotros queremos ser entonces ese puente con esos ciudadanos y que a la hora de ver algún problema, esa información nosotros como estudiantes la podamos emitir y no solo guardarla, darla a conocer a la nación, y de haber nosotros encontrado algún fraude, entonces reclamarlo a las instituciones respectivas. Esto de la mano entonces con todos y cada uno de los candidatos, porque aquí debemos entender que si le hacen fraude a un candidato, el resto de los candidatos, sin importar su partido, van a también tener posibilidad de haber sufrido el mismo riesgo u otro tipo de riesgo o fraude. Alfredo, ¿cuál es la fórmula para ti, para estas elecciones parlamentarias? ¿Cuál es el mensaje que se debería llevar en la campaña de parte de los jóvenes, de la juventud, de la sociedad civil, para comportarnos o que la gente se comporte como los que están descontentos, esa mayoría que pregonan, y sobre todo, qué postura debería llevar los ciudadanos a las urnas electorales y qué disciplina deberían llevar democrática este 6 de diciembre? Bueno, lo muy sencillo, hay que tener fe y hay que tener esperanza. Viene un país que a mí no me cabe la menor duda que está ya en el 2016, está en el 2017, que está tocando la puerta, que es un país de cambio, que es un país de mucha alegría. Cuando usted sienta miedo, busque espacios que le den organización. No le pidamos que sea valiente, no le pidamos que se enfrente al Plan República, que se enfrente a los colectivos en un centro, no, organícese y con esperanza manténgase claro en su objetivo. Cuando usted esté frustrado, cuando usted tenga rabia, cuando usted esté molesto, use eso como motivación. Cada abuso que usted vea en la campaña, cada cadena que usted vea que es un abuso, cada mensaje del presidente extralimitándose de las funciones de gobierno y entrando en funciones de partido, motívese. Cada vez que usted esté triste, cada vez que usted esté deprimido, que usted esté alicaído, que usted diga, oye, el país se nos está acabando,
piense que esto ha sido un proceso en el que hemos aprendido. Piense que hay una juventud que teníamos 5 años cuando empezó todo este proceso político y que hoy estamos convencidos de que podemos hacer las cosas distintas. Entonces, con mucha alegría, con mucha motivación, con mucha organización, lleguemos a un país que celebre, que el 6 de diciembre sea el inicio de la Navidad y que el 6 de enero, cuando tengamos esa nueva asamblea, que sea el día de Reyes Magos, Venezuela ya está entrando en un camino distinto que no habrá empezado el 6 de diciembre. Los cambios políticos suceden a lo largo del tiempo. Aquí cuenta el 2007, aquí cuenta el 2010, aquí cuenta el 2012, aquí cuenta todo y aquí cuenta usted. Participe e involúcrese. Sí, llegamos al final de nuestro primer programa sin guabineo, hablándole claro y raspado a la sociedad civil desde la postura de los estudiantes, de la postura de los jóvenes, que queremos un mejor futuro sin colores políticos. A la próxima edición, síganos por vertvnoticias.com, @vertvnoticias, @Eusebio Costa. Nos vemos en una próxima edición donde estaremos entrevistando a políticos, a sociedad civil, para que hablen, para que tengan un espacio donde puedan hablar claro, sin mentiras y rompiendo el cerco mediático y luchando por una libertad de expresión. Muchas gracias.